Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde analizamos cine mexicano con una mirada crítica, reflexiva y también entretenida. Hoy vamos a debatir sobre La Ley de Herodes, una película que mezcla el humor negro con una crítica muy aguda hacia la corrupción política en México. Esta cinta está dirigida por Luis Estrada. Esta fue estrenada en 1999 y sigue siendo muy relevante hoy en día. Nos muestra cómo el poder puede transformar a las personas y cómo un sistema corrupto puede absorber incluso a aquellos que creen tener buenas intenciones. Para iniciar con este podcast, aquí estamos con nuestro compañero Hugo, Martín, Pablo y Mauri y su servidora Regina, quienes también tienen opiniones muy interesantes sobre los temas que aborda la película. Bueno, y uno de los puntos que vamos a analizar es sobre la corrupción política. Empezamos por el eje central de la película, la corrupción. Hugo, ¿tú cómo crees o tú cómo viste que el tema está reflejado en el personaje de Juan Vargas? Hola Regina, fíjate que la película me gustó mucho, se me hace una película muy cruda, como el licenciado, bueno, el Juan empieza con la idea de hacer las cosas bien, pero cuando llega al pueblo, ve cómo se están tratando toda la gente, pues poco a poco se va corrompiendo. Y una de las cosas que más me sorprendió es cómo el poder y la impunidad que le dio su jefe, lo transformaron por completo. Así es, Juan Vargas fue corrompiéndose poco a poco, pasó de ser una buena persona que veía por el bienestar de los demás a un completo sociópata. Al final de la película ya lo vemos totalmente alterado, siendo otra persona totalmente distinta, con una transformación muy visible, pero sin embargo también vemos que hay razones detrás de esa conversión, porque como podemos ver al inicio de la película, Juan Vargas es una persona que realmente se interesaba por hacer el bien. Tenía muy presente un dicho de hacer el bien. Él tenía muy claros sus valores. Llegó al pueblo, preguntó qué hacía falta, le dieron las respuestas, le dijeron nos falta luz, nos falta escuela, nos faltan muchas cosas y los anteriores alcaldes solo nos han defraudado y nos han robado. Vargas, con todas las intenciones de hacer una diferencia, fue, habló con el sacerdote, con la señora que prostituía, intentó cambiar las cosas y vio que todos ofrecían dinero, que todos pedían dinero, que la corrupción en el pueblo estaba muy alta y era muy fea. Entonces, pues viendo esto, viendo las cosas que él quería cambiar, checó qué recursos tenía el pueblo y se dio cuenta de que no había nada. Ahí fue cuando acudió a su superior, a López. Le pidió recursos, le pidió dinero para hacer cosas, para hacer cambios, y este totalmente lo ignoró, lo despreció, le dio un libro de las leyes y le dio una pistola. De aquí podemos ver el punto de inflexión, porque ¿qué haces con un libro y una pistola? ¿Qué te da a entender? ¿Qué te queda por hacer? Te dicen, básicamente le dijo, consigue tus propios recursos. ¿De dónde vas a sacar recursos? Pues del pueblo. Claro que no es justificación, claro que no, pero si desde el alto mando está mal, pues afecta a toda la cadena de abajo. Entonces, pues no, ¿qué otro camino pudo haber seguido Juan Vargas? Claro que el hecho de quitar el dinero a los demás, pues pudo haberlo invertido para algo mejor, para poner electricidad, para poner una escuela, para poner tuberías de agua, no sé, para cualquier otra cosa, pero en lugar de eso se volvió ambicioso y quiso más. A ella sí entramos en un problema de él, de Juan Vargas, y ahí él sí estuvo mal. Claro que también ser corrupto está mal, pero si no te dan nada más que hacer, porque no le dieron la importancia a Juan Vargas, no les importó qué hacía con el pueblo, no les importó nada, solo buscaron un reemplazo y como él era el más manipulable, lo eligieron a él. Entonces hizo lo que pudo con lo que tenía hasta cierto punto, porque no utilizó ese dinero para algo bueno. Desde ahí ya te está haciendo mal. Es como si estuviera cobrando impuestos a los demás, cuando le daban monedas, cuando pedía moche. Es como si estuviera cobrando impuestos. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que pasa
aquí en el estado y en todo México. No hacen nada con los impuestos. O los desvían y se los quedan los diputados, o lo usan para cosas totalmente innecesarias para igual seguir desviando fondos. ¿De qué sirve que pidas impuestos si no vas a hacer nada con ello? Totalmente. En mucha parte la crítica va directa al PRI gracias a todo lo que han hecho durante estos años, lo cual ha sido muy irresponsable de su parte gracias a que han querido tener el poder absoluto y lo han tenido durante muchísimas décadas. Y por más que el país busca mejorar, les sigue dando el poder a ellos. Y en la película de la ley de Herodes muestran cómo esa ley va muy conveniente para ellos, en la cual se usan a su conveniencia y no es muy lejos de lo que en realidad pasa. Las cosas se han actualizado, pero aún así siguen haciendo lo que quieren. Claro. Y también me llama mucho la atención la manera en la que se representa esto dentro de la película, ya que usa un excelente uso de la sátira como recurso, por lo que incluso se puede llegar a sentir como si fuera un tipo de comedia, pero realmente, o sea, pues no lo es, ¿verdad? Porque tiene un trasfondo pues más profundo que te hace reflexionar y pensar más detenidamente sobre cómo todo, o sea, la situación que transcurre en el pueblo de San Pedro de los Agueros, o sea, realmente es una representación de México, o sea, en este pueblito, que nos hace reflexionar sobre todo en la política, y por eso también te hace poder sentir una sensación como de impotencia al ver cómo funciona todo este sistema de poder. Nuestro punto número 2 es el poder y la manipulación. Hablemos ahora del poder. ¿Qué opinan del papel del poder de la transformación de Vargas? Creo que el poder que le dieron a Juan Vargas cuando él vio que no tuvo límites, empezó a juntar todo el dinero, y cuando todo lo quería hacer como de una manera muy correcta, pues se transformó por completo. O sea, se convirtió en lo que juró destruir, se convirtió en lo que él criticaba, y ahí te das cuenta que el poder, cuando no tiene límites, saca lo peor de todas las personas. Ahí es como empieza el círculo vicioso de la política. Exacto, como dije anteriormente, Vargas se convierte en un completo sociópata por la culpa del poder que cree tener, y su mismo superior le dio ánimos para seguir ese camino, lo incitó a eso, porque pues no quería hacerle caso, no le dio importancia a él, no le importaba a Vargas ni lo que hiciera con el pueblo. No le quería dar recursos, no le quería dar nada, simplemente buscaba un reemplazo que cubriera el puesto y ya, no buscaba otra cosa, no buscaba mejorar el pueblo, no buscaba un mejor gobernante, buscaba a alguien que les hiciera caso, hiciera lo que ellos quisieran. Exacto. El poder no solo está en Vargas, sino también quienes lo usan como títere, como parte del presidente o otras personas, las cuales son las que tienen más poder y son las que permiten hacer todo eso, y así controlan cada lugar donde quieren. Y la película critica especialmente esa estructura que ellos mantienen y que manipulan para tener el abuso de este país, de su pueblo y de más personas, o incluso entre ellos, el poder tratar mal al otro les da más poder. Sí, esto incluso lo podemos ver, o sea, en los personajes secundarios. Por ejemplo, el padre de la iglesia, que se acerca incluso a él para pedir dinero para poder comprarse un carro, y así él utilizaría, o sea, su posición como padre y la religión para poder poner a favor a la gente del pueblo y mejorar la opinión pública. Pero esto se muestra a todas las escalas y niveles, porque también al inicio vemos como el gobernador hace todo lo posible para poder ser electo como presidente en su campaña, lo que desencadena todos los eventos que vemos en la película. Creo que esto realmente solo nos muestra que la avaricia y la lucha por el poder, o sea, es una lucha constante que ocurre en todas partes y en todos los niveles de la política mexicana. Nuestro siguiente punto es sátira o realidad. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la ley de Herodes es solo una sátira o un retrato realista de la política mexicana? Fíjate que yo creo que es ambas, porque si es una película medio oscura, sí, pero se supone que está basada en hechos y dinámicas muy reales,
y por eso nosotros lo sentimos tan fuerte, y la mayoría de las cosas que pasan pues sí nos sentimos muy identificados, ¿verdad? Porque la mayoría de las cosas que hace, cómo pide sobornos, cómo cada que puede aumenta los impuestos de una manera muy ridícula, sí te sorprende, sí te da risa, sí te identificas. Entonces sí tiene algo de realidad, o sea, sí es mucha realidad la que te muestra la película. Sí, tristemente es una realidad la película. Es un filme que retrata muy bien lo que vivimos hoy en día, que a lo mejor no lo vemos tan directamente con nuestros gobernantes porque pues no sabemos cómo es su vida privada. Pero viendo el país, viendo el camino que ha seguido el país, vemos que fácilmente podemos ser el pueblito al que va Vargas. A lo mejor exageran algunas cosas como el nivel de locura que alcanza Vargas, porque al final ya es alguien totalmente desconocido a la persona que conocemos al principio, pero sí, tristemente es una realidad de lo que hacen muchos de nuestros diputados, de cómo se manejan los partidos como el PRI, el PAN, y seguramente los demás partidos que dicen no ser así, que solamente critican al PRIAN, seguramente son igual. Todos buscan dinero, poder y solamente enriquecerse ellos mismos. Lo triste es que sigue pasando en la actualidad todas estas problemáticas y peleas con el gobierno en las cuales ellos abusan del poder. Y aunque esta película ya lleva unos años que se estrenó, muchas cosas no han cambiado, por más que al pueblo se le ha dicho todos estos problemas, por más problemas que se han ocasionado gracias al gobierno, el pueblo ha decidido no actuar ante esto, o si deciden actuar ante eso, la parte del pueblo protege a los políticos, lo cual llega a más pelea, más problemas y termina ocasionando peores cosas. Y pues el que la película haya salido y haya dicho todos estos problemas que hacen el gobierno y el pueblo no haya hecho nada, dice mucho de qué es lo que piensa el pueblo al respecto de todo lo que hacen los políticos. Realmente es por eso que la película sigue siendo muy relevante actualmente. Y yo recomendaría verla a todo aquel que no la haya visto aún, ya que, nos muestra una realidad muy incómoda sobre lo que ocurre en la política mexicana. Lo muestra, de una forma sarcástica, pero a la vez, es una forma realística. Y creo que es un trabajo muy importante porque nos da la capacidad de poder detenernos a reflexionar acerca de la situación del país y poder realizar un ejercicio de conciencia. Y así de esta forma podremos incluso no ser tan sesgados o dejarnos consumir por el amarillismo actual que hay en todos los medios de comunicación o la polarización de los medios que te hacen elegir un partido u otro, y poder ver realmente los problemas del país y centrarse en formas de cómo podemos mejorar todos. Para terminar con este debate sobre la ley de Herodes, les tengo una pregunta rápida a todos. ¿Qué le dirían a alguien que no ha visto la ley de Herodes? Pues, ¿qué le diría? Que se prepare para reír, que se prepare para identificarse con todo lo que se viene. Hay muchas partes que la verdad me estaba carcajeando con la película, me entretuvo bastante. Y también te da mucho coraje ciertas cosas que pasan te digo, como te decía, lo de los impuestos, que tú sientes y dices, oye, pues este chavo empezó bien, está cobrando más impuestos, los va a utilizar de una manera responsable, como siempre piensas con todos los políticos, y al final todo, pues se lo terminan quedando para su uso personal, nada más para elevarse más el ego, donde él se cree el mejor y el gran político y el gran alcalde, y pues la verdad no, o sea, al final le terminan dando de su propia sopa y se termina quedando sin nada ahí en el pueblo. Pero es sorprendente cómo, bueno, yo sentía que él tenía una habilidad, ¿verdad?, con el trato de las personas, que todos hacían lo que él quería. Y al final, después de que lo intentaron linchar y por cómo mató a la otra persona y cómo usó las oportunidades que se le dieron, llegó a convertirse en un senador, ¿verdad?, que es lo que nos muestran al final, que es lo que él más deseaba. Y aún así, con tanta corrupción y haciendo el mal a toda la gente que pudo, y dejando el pueblo al que llegó, pues lo dejó en la ruina, y al último se cambió. Entonces está muy divertida. Les recomiendo que les pongan mucha atención a la película.
que se sienten un rato con palomitas, o si no, que la vean en partes, pero que la vean, está muy muy buena. Pues yo recomiendo que no la vean como una película para disfrutar. Claro que la vas a disfrutar porque es una película muy graciosa, pero pues tristemente también refleja una realidad que hoy en día tenemos. Entonces, pues sí, verla como una crítica a lo que es el país, a lo que es México, para que no sigamos ignorando ese tipo de hechos y pues sepamos lo que pasa en la política interna de nuestro país y pues tratar de hacer algo al respecto. Esta película no es solo entretenimiento, es una denuncia hacia el gobierno, como hay diferentes canciones y películas que hablan de esto. Esta fue una película muy directa para dar a entender todo lo que hicieron y es una muy buena forma de representar cómo buscar alguna solución, lo cual se espera que se haga en el futuro, porque ahorita el pueblo está muy suelto, están aceptando todos estos problemas, les lavan la mente con sus ideas, lo cual hace que nosotros no podamos seguir avanzando. Y esperemos que en algún futuro puedan cambiarlo, porque si no nosotros nunca vamos a poder mejorar. Yo, como ya mencioné anteriormente, creo que es una película que todo mexicano debería ver, o incluso también un extranjero, ya que pues lamentablemente, como sabemos, la corrupción no es un problema exclusivamente de este país. La película realmente hace un buen trabajo en mostrarte de forma sarcástica y pues se podría decir un poco humorística la realidad del país y de cómo es la corrupción en este lugar, y lo hace de una forma a pequeña escala que te permite comprender cómo es que funciona todo y realmente te hace reflexionar sobre cuál es el verdadero alcance y la verdadera escala que tiene la corrupción a nivel nacional en México. Y también creo que es un buen ejercicio para que la gente piense en formas de cómo podemos combatir contra la corrupción, cómo mejorar los valores del pueblo mexicano y poder mejorar así toda la sociedad. Muchas gracias a nuestros compañeros por este gran debate y a ustedes los oyentes. La ley de Herodes nos recuerda que la corrupción no es una ficción y que el cine también puede ser una herramienta de conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio.